Estamos en comunicación con Gustavo Martínez, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, autónoma de la provincia de Santa Fe, referente de ATE Rosario. Vamos a charlar a propósito de dos personajes que tienen que ver con la política provincial en dos sentidos opuestos. Uno de ellos, Carlos Reutemann, recientemente fallecido, y el otro, Germán Abdala, un referente para el gremialismo nacional. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Qué desafío, ¿no? Marcar claramente ese contraste, ¿no? Esa contradicción. Vos sabés que de hace mucho tiempo, no es que uno ande preparando o pensando en las lápidas, digamos, ¿no? Una cosa muy fea para quien es familiar, para quien es amigo, conocido, ¿no? La muerte no es algo tremendo para nosotros, para todos, digamos, hay que tener. Pero preguntándonos, digamos, qué es lo que va a quedar en el recuerdo, ¿no? Cuando uno pasa la zaranda a la hora de hacer los balances, o cuando ya nadie hace balance, pero permanece en el recuerdo, me parece que se va a hablar de un ciudadano que fue famoso, que digamos, que tuvo la oportunidad, y que esas dos oportunidades que tuvo de gobernar Santa Fe en dos áreas claves, como seguridad y economía, puso a genocida. Yo he notado que alguna gente de Santa Fe, cuando digo economía y puso a un genocida, digamos, dice que es una exageración. Yo no creo que esa misma persona, cuando uno dice que en la misma bolsa se pone a Martínez Dios y a Videla, no creo que le resulte una exageración. Bueno, eso también sucedió a nivel provincial. A nivel provincial estuvieron los Martínez Dios, como el caso de Mercier, ¿no? A nivel provincial, y que de ahí sacó los nombres Carlos Reutemann para cubrir dos áreas clave en el Estado, en cualquier país, como seguridad y economía. En los dos mandatos lo acompañó el que había sido secretario de Hacienda de la dictadura a nivel provincial, y en el primer mandato el teniente coronel Riegé en seguridad, que tiene todavía que rendir por 40 casos de desaparición forzada de personas cuando estuvo al mando de la Unidad Regional 2, y en el segundo mandato puso a alguien que formado, no nacido y criado, sino formado, porque se incorporó en marzo del 76 a la CIDE de la dictadura, Álvarez. Entonces, alguien formado durante todo el proceso en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que sea reclutado por Reutemann para cubrir estas áreas clave del Estado, me parece que eso es lo que todo lo otro va a servir como para, que son las consecuencias, ¿no? Algunos van a decir, van a hacer hincapié en las inundaciones, otros harán hincapié en diciembre del 2001, otros harán hincapié en los hermanos Rom, de cómo ese grupo que estaba denunciado como una mafia de lavadores internacionales, que lo veíamos en los titulares de las... bueno, cómo tuvo algo que ver con los santafesinos, ¿no? Cómo llegó Gualtieri, ese empresario que también estaba mencionado, ¿no? Como los empresarios, cómo llegó a esa foto, ¿no? De los inundadores, a inaugurar no sé cuántas veces algo que nunca se hizo. Me parece que todo lo otro va a ser parte del anecdotario o el justo y merecido reconocimiento a una carrera deportiva de alguien que será enaltecida o ensombrecida por, no sé, por
los otros que no solamente se ganaron alguna carrera o algún campeonato, sino que se han ganado también el corazón de, no la admiración, sino mucho más, digamos, ¿no? De otros, a lo mejor también desde otros deportes, ¿no? Será ensombrecida con eso, pero de Reutemann es eso. En resumen es 2 gobiernos, 2 áreas clave, las cubrió con genocida. Y a propósito de eso, para ir cerrando el capítulo Reutemann de esta entrevista, Gustavo, no solo que fueron hombres de la dictadura, sino que hubo una continuidad en las políticas de la dictadura, no es una casualidad, y también es un contrasentido, ¿no? Para repensar nuestra democracia, cómo toda la normativa surgida en gobiernos dictatoriales, en gobiernos de facto, gobiernos que no fueron plebiscitados en las urnas, que no fueron elegidos por el pueblo, permaneció incólume, permaneció sin ningún tipo de modificaciones, porque de alguna manera estos 2 referentes a los que vos hacías referencia, que vienen de esa etapa de la dictadura, bueno, expresan una continuidad política también en ese sentido. Pero para irnos a otra vereda, ¿no? Mencionábamos a Germán Abdala, un gran referente para el sindicalismo y para la política en la República Argentina. Por supuesto, él ha tocado estos temas en su vida, ha tocado el sentido de las dictaduras y de los gobiernos antipopulares, pero la obra de Germán Abdala, su prédica, no tenía nada que ver con lo que estábamos charlando recién. Mirá, la ley de asignaciones familiares de la provincia de Santa Fe es una ley de la dictadura y tiene la firma del secretario de Hacienda de la dictadura, contador Mercier, ¿no? Se aprobó 7 días antes de que asumiera el gobierno democrático, el gobierno constitucional. El estatuto que regula lo de los trabajadores del Estado, el 85-25, es del año 79, ¿no? Hay legislación, digamos, un montonazo de legislación que hay que cambiar. Alguien que sabía de que a esas legislaciones hay que cambiarlas todas, ¿no? Y que la legislación es, de alguna forma, la expresión de ese correlato de fuerza que hay entre sectores, era Germán Abdala. Por eso no... Viste que hay una discusión si uno puede ser dirigente gremial, si dirigente de una vecinal, miembro de un partido político o candidato, ¿no? Cuando fue candidato Germán Abdala por la fuerza, por la autoridad moral que representaba para sus compañeros más cercanos y para todo aquel que se le hubiera cruzado alguna vez, no era un debate, era, encontrar en el cuarto oscuro la lista en donde estaba Germán, donde decía que Germán Abdala debía ser diputado. O sea, desde el más pro, no digo pro, que promovía, ¿no? Pero lamentablemente pro ha pasado a ser otra cosa. Desde el más promotor de los principios del peronismo, ¿no? Desde el más peronista hasta el más anti, o hasta el más no peronista sería, ¿no? Buscando en el cuarto oscuro la lista donde estaba Germán Abdala, y cuando uno dice siempre llegan, no, que Germán Abdala cuando llegó, si algo sabía era decir no, y afortunadamente fue acompañado con otros 7, ¿no? Por eso el grupo de los 8, ¿no? En ese momento, cuando había que decirle no a eso que estaba haciendo Menem, que fue muy parecido a lo que terminó haciendo de la Rúa, ¿no? Y hizo Macri en la última etapa. Bueno,
Fíjate, Gustavo, hablando, disculpa que te interrumpa, pero hablando de lo que estábamos mencionando, ¿no? De las dictaduras y sus continuidades en los gobiernos democráticos, vos mencionás a Menem. La foto de Menem con Rojas, ¿no? El abrazo con Rojas, es una foto emblemática porque no solo tiene que ver con la impunidad de un personaje que bombardeó un barrio en Ensenada, ¿no? Bombardeó un barrio desde un barco de la Armada. Esto es poco conocido, ¿no? Pero la criminalidad de estos hombres, eh, y de alguna manera tomo esta figura, esta foto de Menem junto a Rojas, porque Menem expresa políticamente la primitivización de la economía que viene a asentarse en el país, a instalarse en el país a partir de 1955, ¿no? Que obviamente en el 76 tiene su capítulo quizás más alto en cuanto a la dimensión, pero que ha tenido su punto cúlmine con estos personajes, ¿no? Y Germán Abdala, precisamente, como vos mencionabas, fue parte de ese grupo de los 8 que enfrentó nada menos que al menemismo, ¿no? Es parte de los que impulsaron, la construcción de la CTA. Es parte de esa bisagra que tenemos, afortunadamente, en el movimiento obrero, en donde a los que vinimos después nos chiflaron esto que ya hemos hablado, ¿no? De que lo remarcaba todos los días Coagliaro, ¿no? De que la historia no es como en el cine, que empieza cuando uno llega y se va. Cuando uno se va termina la película. Afortunadamente este es el grupo que nos chiflamos, que nos avisaban, digamos, permanentemente. Antes que esto hubo pelea, ¿no? Por supuesto. Esto, especialidades de dónde venimos. Van a decir que la violencia viene del pueblo, y fíjense estos hechos. A ver, eran los dirigentes que más preguntaban, que andaban dando. Si bien era terminante, hay una recopilación de frases extraídas de su discurso, porque tampoco tenía la pretensión de que algo de lo que dijera terminara en un afiche. Ahora, no terminó en el afiche, digamos, llega al afiche después de haber pasado por ese compañero, esa compañera que se lo encontró en un hospital, en una asamblea, recorriendo los conflictos, o cuando creía que nadie del movimiento obrero iba a dar alguna respuesta, apareció este grupo, digamos, que integraba Germán, o algún legislador, el grupo de los 8, ¿no? Que realmente fue un bastión, que todo esto desemboca en hechos políticos del carajo, como digo, la marcha federal, ¿no? De cómo se construyó, y a contramano de todo eso que venía sucediendo, ¿no? De inventar, digo porque estamos hablando del inventor de Reutemann. Cuando uno hace esa comparación, ¿no? Y lo pone a Menem en ese lugar, ¿no? Para los más pibes era, uno se lo explica, tiene algo muy cerca ahí, digamos, ¿no? Quisieron rematar el país. Hubo alguien que se le ocurrió que este país puede funcionar sin ministerio de salud, sin ministerio de trabajo, como el anterior gobierno. Bueno, como uno, para explicar quién era Menem, mirá, alguien que le hubiera gustado decir sin complejo, digamos, todo esto que está diciendo este personaje de Macri, ¿no? Bueno, en contraposición a Menem hay figuras que son clave, ¿no? Todo eso desde el punto de vista ético, desde el punto de vista estético mismo, digamos, ¿no? O sea, de dónde, desde lo que lo rodeaba, desde el paisaje que lo rodeaba, que era pueblo, ¿no? Pueblo, trabajadoras, trabajadores,
esa defensa verdadera del Estado, ¿no? De que el Estado, porque por ahí parece que uno termina defendiendo un Estado que no funciona, no, lo que uno defiende es un Estado que dé respuesta como pasa hoy, o está pasando, o la gente, o es absolutamente claro en el área salud, ¿no? De lo que viene sucediendo. Bueno, eso se lo debemos a alguien. Sí, la idea de reconstrucción del Estado también, ¿no? Porque esa es la prédica que han tenido muchos trabajadores. No un Estado bobo, sino un Estado democrático y eficiente al servicio de las mayorías. Hubo que hacerte un trabajo de que el trabajador del Estado se reafirme en su identidad de trabajador, ¿no? Claro. Que no era el que le debía el cargo a tal político, digamos. Y Germán Advala es clave, primero, no solamente por haber impulsado esa ley, ¿no? Donde se le reconoce al trabajador, a la trabajadora del Estado, todos sus derechos, sino por todo lo otro que hacía, porque la conciencia de que cada cosa que tenemos es la pelea, de lo que hemos perdido, la única forma que lo vamos a recuperar es con la pelea, y si queremos conquistar nuevos derechos, será a través de la unidad, la solidaridad, la organización, la lucha, que se contrapone. Me acuerdo de algo que no puedo dejar de decirlo, ¿no? Que un mensaje a cada uno de los jubilados que dieron toda una vida laboral y que salgan no a cuestionar o a enojarse, digamos, salgan a preguntar como, ¿por qué los jubilados de IAPO pagan un 1% más que los activos? ¿Por qué cada uno de los jubilados de IAPO, que son, digamos, deberían ser los dueños de IAPOS, ¿no? Pagan un 1%, y a quién se lo deben a eso, ¿no? Como para entremezclar esto de Reutemann, Mercier, las emergencias económicas, y a quién se le puede ocurrir sino a un secretario nada menos que de una dictadura, ¿no? Al secretario de Hacienda de una dictadura en donde ve que el pueblo es el enemigo. ¿A quién se le puede ocurrir eso de que un jubilado pague más en una obra social? Me acordé de eso porque eso es. Y la explicación. Sí, sí. Yo, la verdad, daría para charlar largo y tendido sobre todo sobre la figura de Germán Abdala, pero me parece que lo central lo has mencionado y bueno, en este recorrido histórico que hemos desarrollado, la verdad te agradecemos tus reflexiones. Son temas muy importantes para reflexionar, personajes que han tenido una impronta en la vida, en la política de Santa Fe. La vamos a seguir en otro momento. Gracias a vos, Luis. Abrazo.